Todo comenzó con una petición tan discreta que casi nadie fuera de los muros del palacio reparó en ella. Una simple consulta, una conversación privada, una pregunta sobre unas prendas que no habían sido exhibidas públicamente durante años. Sin embargo, en cuestión de días, los rumores comenzaron a recorrer los pasillos reales y varios asesores de alto rango fueron llamados a revisar antiguos inventarios relacionados con la propia reina Isabel II. Lo que al principio parecía algo inofensivo terminaría convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más incómodos de la era del rey Carlos III y colocaría al príncipe Guillermo directamente en el camino de la reina Camila. En un primer momento, casi nadie consideró el asunto como algo controvertido. Según diversos observadores de la realeza, la discusión comenzó como una consulta familiar aparentemente rutinaria sobre ciertos objetos vinculados a la difunta reina Isabel II. Durante décadas, su vestuario representó una de las colecciones más emblemáticas de la historia moderna de la monarquía. Cada abrigo cuidadosamente conservado, cada sombrero icónico y cada vestido ceremonial guardaban recuerdos de visitas de estado, jubileos, coronaciones y acontecimientos históricos presenciados por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, dentro de los círculos palaciegos, estas piezas eran mucho más que simples prendas de vestir. Eran recordatorios tangibles de una época que muchos consideraban irrepetible. Diversos informes sugieren que la reina Camila expresó interés en acceder a determinadas partes de esa colección. Inicialmente, no parecía haber motivo alguno para preocuparse. Las solicitudes relacionadas con posesiones reales no eran inusuales, y el personal del palacio asumió que el asunto se resolvería mediante los procedimientos habituales. Los inventarios fueron revisados discretamente, se examinaron registros de custodia, equipos de archivo recibieron la tarea de verificar la ubicación y el estado de conservación de varias piezas. En apariencia, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, bajo esa calma superficial comenzaba a extenderse una creciente inquietud. Algunos asesores de alto nivel advirtieron algo inusual. Muy pronto, la conversación dejó de centrarse únicamente en el acceso a las prendas. Empezaron a surgir preguntas sobre la autoridad y el control. ¿Quién era realmente responsable de estas pertenencias? ¿Eran bienes personales susceptibles de ser redistribuidos entre miembros de la familia o se trataba de artefactos históricos vinculados de forma permanente al legado de una monarca reinante? Para los observadores externos, esta diferencia podía parecer insignificante. Pero dentro de la monarquía, este tipo de distinciones suelen determinarlo todo. Lo que pertenece a la familia es una cuestión, lo que pertenece a la institución es algo completamente distinto. A medida que avanzaban las revisiones, los rumores llegaron a algunas de las figuras más influyentes de la Casa Real. Funcionarios con décadas de experiencia en la compleja política palaciega comenzaron a debatir el asunto con una seriedad cada vez mayor. Lo que había comenzado como una cuestión administrativa evolucionaba lentamente hacia algo mucho más importante. Según diversas fuentes, algunos asesores advirtieron que cualquier decisión relacionada con las pertenencias de la reina Isabel tendría inevitables consecuencias simbólicas. Después de todo, la difunta soberana no era simplemente una antigua monarca, se había convertido en un símbolo de continuidad. Todo lo relacionado con su legado poseía un enorme peso emocional. Fue en ese momento, según varios informantes, cuando el príncipe Guillermo tomó conocimiento de las discusiones. Informes internos detallaban las revisiones en curso y el creciente debate entre los funcionarios del palacio. A primera vista, el asunto podía parecer menor frente a las innumerables responsabilidades que recaen sobre el futuro rey. Sin embargo, quienes conocen la visión de Guillermo sobre la gestión de la monarquía afirman que comprendió de inmediato las implicaciones más profundas del problema. No se trataba simplemente de una conversación sobre prendas de vestir. Era una conversación sobre preservación, historia y los límites que separan los deseos personales de las responsabilidades institucionales. Cuanto más aprendía Guillermo sobre la situación, más preguntas surgían. Algunos asesores defendían una postura flexible. Otros insistían en que la colección de la reina Isabel constituía un archivo histórico único que merecía una protección excepcional. Ninguno de los dos bandos parecía dispuesto a ceder fácilmente. Lo que hacía aún más delicada la situación era la creciente percepción de que la participación de la reina Camila transformaba un asunto administrativo interno en una cuestión política extremadamente sensible. Cada decisión corría el riesgo de interpretarse como una declaración sobre la influencia, la jerarquía y el futuro rumbo de la propia monarquía.
A puerta cerrada, la tensión aumentó considerablemente. Conversaciones que antes duraban apenas unos minutos comenzaron a prolongarse durante horas. Las reuniones se multiplicaron. Altos funcionarios se vieron obligados a examinar precedentes de décadas pasadas en busca de orientación. Incluso entre los cortesanos más experimentados crecía la incertidumbre sobre cómo resolver el asunto. Algunos creían que aún era posible alcanzar un compromiso. Otros temían que el desacuerdo ya se estuviera convirtiendo en algo mucho más difícil de contener. Lo más sorprendente de toda la controversia fue la rapidez con la que escaló. Apenas unas semanas antes, casi nadie había prestado atención al tema. Ahora, los expertos y asesores de Palacio debatían cuestiones que tocaban el corazón mismo de la continuidad de la corona: propiedad, custodia, legado e herencia. No se trataba simplemente de cuestiones administrativas. Eran preguntas fundamentales sobre cómo debía protegerse la historia. Mientras el público seguía ajeno a la creciente tormenta, quienes trabajaban dentro del palacio percibían que se acercaba a un punto de inflexión. Lo que comenzó como una petición discreta se había transformado en una prueba entre dos visiones opuestas. Una visión priorizaba las consideraciones familiares. La otra defendía la preservación institucional. Ambas contaban con argumentos sólidos. Ambas tenían partidarios influyentes, y ninguna parecía dispuesta a retroceder. Pero el verdadero problema nunca fue el vestuario en sí. La cuestión fundamental era lo que aquellas valiosas piezas representaban y quién tenía la autoridad para protegerlas. Mucho antes de convertirse en tema de conversación dentro del palacio, el vestuario de la reina Isabel ya había adquirido un significado mucho más profundo que una simple colección de vestidos, sombreros y atuendos ceremoniales. Para quienes comprendían la historia de la monarquía, representaba décadas de deber, sacrificio y continuidad transmitidas de generación en generación. Desde la perspectiva del público, podía parecer un extraordinario archivo de moda y tradición real. Sin embargo, dentro de los círculos palaciegos, su significado era mucho más profundo. Cada prenda cuidadosamente conservada estaba vinculada a un capítulo específico de la historia de la monarquía moderna. Algunas piezas estaban asociadas a momentos de triunfo nacional, otras evocaban periodos de incertidumbre durante los cuales la reina Isabel se mantuvo como símbolo de estabilidad mientras cambiaban gobiernos, surgían crisis y pasaban generaciones enteras. A lo largo de más de 70 años de reinado, transformó objetos ordinarios en recordatorios vivos del servicio público. Y esos recordatorios terminaron siendo inseparables de la institución que dedicó toda su vida a proteger. Precisamente por ello, el creciente debate sobre la colección comenzó a captar tanta atención entre bastidores. Diversos informes indican que muchas de estas piezas eran consideradas no solo posesiones personales, sino auténticos artefactos históricos vinculados al legado de la corona. Algunas estaban relacionadas con acontecimientos de Estado que marcaron la historia moderna del Reino Unido. Otras poseían importancia por reflejar la evolución de la monarquía a lo largo de décadas de cambios sociales y políticos. Para los historiadores y archiveros del palacio, conservar estos objetos no era simplemente una responsabilidad administrativa. Era un compromiso con la preservación de la memoria de una época que jamás volverá a existir. A medida que las discusiones se intensificaban, los conservadores reales se encontraron en el centro de una conversación cada vez más delicada. Su misión siempre había sido clara: preservar, documentar y proteger los objetos relacionados con la historia de la monarquía. Sin embargo, ahora estaban siendo arrastrados a un debate que iba mucho más allá de la conservación y entraba en el complejo terreno de la autoridad y la custodia institucional. Las preguntas que surgían eran tan delicadas como inevitables. ¿Dónde termina la propiedad personal y comienza la responsabilidad institucional? ¿Pueden los objetos tan estrechamente ligados al reinado de Isabel II considerarse de la misma manera que cualquier otra posesión familiar? Cuanto más analizaban estas cuestiones los funcionarios del palacio, más complejas parecían las respuestas. A medida que avanzaban las discusiones privadas, la distancia entre las distintas posturas parecía ampliarse cada vez más. Lo que había comenzado como una conversación discreta evolucionaba lentamente hacia un conflicto capaz de alterar relaciones en los niveles más altos de la monarquía. Mientras los debates sobre preservación y acceso se intensificaban, una propuesta inesperada transformó un desacuerdo relativamente silencioso en un auténtico enfrentamiento real.
Según los rumores que circulaban entre observadores de la realeza, la atmósfera cambió en el mismo momento en que las conversaciones dejaron de centrarse en un simple interés teórico y comenzaron a abordar la posibilidad de un acceso real a determinadas piezas. De repente, lo que había sido un debate interno pasó a captar la atención directa del futuro rey. Hasta entonces, la discusión había permanecido en gran medida dentro de reuniones privadas entre asesores, archiveros y altos funcionarios de la Casa Real. Existían diferencias de opinión, por supuesto. Había preocupaciones, preguntas e interpretaciones distintas sobre prácticas reales establecidas desde hacía décadas. Sin embargo, nada de ello había cruzado aún la línea invisible que separa la administración cotidiana del palacio de un auténtico conflicto dentro de la familia real. Según diversas fuentes, esa línea fue cruzada cuando las conversaciones dejaron de ser hipotéticas y comenzaron a centrarse en medidas concretas relacionadas con piezas específicas de la colección de la reina Isabel II. Los informes indican que los asesores del palacio empezaron a estudiar qué tipo de acceso podría concederse y bajo qué condiciones. Lo que inicialmente parecía una revisión administrativa relativamente sencilla evolucionó rápidamente hacia una cuestión mucho más delicada. Las conversaciones supuestamente abordaron la posibilidad de exhibir temporalmente ciertas piezas, utilizarlas de forma privada o incluso incorporarlas a determinados entornos familiares. Cada posibilidad generaba nuevas preguntas, y cada pregunta abría una nueva capa de incertidumbre. Lo que sobre el papel parecía manejable se volvió extraordinariamente complejo en cuanto comenzaron a considerarse sus implicaciones más amplias. El problema central ya no era el vestuario en sí, la verdadera preocupación era el precedente. Esa palabra comenzó a repetirse constantemente en las reuniones privadas. Si hoy se autorizaba una excepción, ¿qué expectativas surgirían mañana? Si se aprobaba una solicitud, ¿qué impediría futuras peticiones relacionadas con otros bienes de enorme valor histórico? Los asesores más experimentados comprendían que cada decisión establecería un criterio capaz de influir en situaciones similares durante muchos años. Lo que parecía un asunto aislado empezó a ser visto como un caso de referencia que podría redefinir la forma en que se gestionarían los bienes históricos vinculados al legado real. Fue en este entorno cada vez más complejo donde la participación del príncipe Guillermo se volvió mucho más significativa. Quienes conocen su manera de entender la monarquía aseguran que observaba la situación desde una perspectiva completamente diferente a la de muchos de los demás implicados. Mientras algunos veían consideraciones familiares, Guillermo veía responsabilidad institucional. Mientras otros hablaban de acceso, él hablaba de preservación. Para él, el debate dejaba de centrarse en deseos individuales y comenzaba a tratar sobre la protección de la continuidad histórica de la propia monarquía. Esa postura le ganó tanto apoyos como críticas. Los partidarios de la reina Camila sostenían que la solicitud estaba siendo interpretada con excesiva rigidez. Desde su punto de vista, el asunto tenía que ver con vínculos familiares y no con principios constitucionales. Creían que convertir cualquier conversación relacionada con las pertenencias de la reina Isabel en una cuestión institucional suponía levantar barreras innecesarias dentro de la propia familia. Algunos observadores llegaron a preguntarse si el sentido común estaba siendo desplazado por una cautela excesiva. Consideraban que toda la controversia era un malentendido que debería haberse resuelto de manera discreta y respetuosa. Sin embargo, los sectores más tradicionalistas de los círculos reales veían la situación de una forma completamente distinta. Para ellos, Isabel II ocupaba un lugar irrepetible en la historia moderna. Su reinado había abarcado generaciones enteras. Su imagen se había convertido en sinónimo de estabilidad, continuidad y servicio. Por esa razón, muchos consideraban que las pertenencias estrechamente asociadas a ella poseían un significado que iba mucho más allá de cualquier cuestión ordinaria de herencia. Sostenían que, una vez que el simbolismo histórico entraba en juego, las preferencias personales dejaban de ser el factor principal. A medida que estas interpretaciones opuestas ganaban fuerza, comenzaron a aparecer discretas divisiones dentro de los círculos palaciegos. Los asesores empezaron a alinearse con diferentes posturas. Relaciones profesionales que llevaban años funcionando sin problemas se vieron puestas a prueba por desacuerdos de principio. Conversaciones que antes resultaban simples y directas se volvieron cada vez más prudentes.
Personas acostumbradas a trabajar juntas descubrieron que interpretaban la situación desde perspectivas completamente distintas. Lo que hacía especialmente tenso el ambiente era la creciente sensación de que nadie parecía capaz de encontrar una solución que satisficiera a todas las partes. Cada propuesta generaba nuevas preocupaciones. Cada compromiso traía consigo nuevas complicaciones. Cuanto más avanzaban las discusiones, más evidente resultaba que el desacuerdo había crecido mucho más de lo que cualquiera había imaginado al principio. Mientras tanto, el futuro rey se mantenía firme en su convicción de que el asunto exigía una gestión extremadamente cuidadosa. Otros seguían creyendo con la misma firmeza que la flexibilidad era razonable y necesaria. Ninguno de los dos bandos parecía dispuesto a abandonar su posición, y con el paso de las semanas, la distancia entre ambas posturas continuaba ampliándose. Lo que comenzó como una conversación privada sobre acceso se estaba transformando rápidamente en una lucha por la autoridad, la interpretación y el significado mismo del legado real. Veteranos del palacio que habían presenciado innumerables disputas a lo largo de los años afirmaban percibir que la situación estaba entrando en un terreno peligroso. Los debates ya no giraban únicamente en torno a cuestiones prácticas. Se estaban convirtiendo en discusiones filosóficas, emocionales y profundamente personales. Y mientras las tensiones se extendían mucho más allá de la solicitud inicial, pocos podían imaginar hasta qué punto se volvería dramático el siguiente capítulo. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los cortesanos más veteranos, convencidos de haber visto ya todos los conflictos posibles dentro de la familia real. Durante años, el príncipe Guillermo había evitado las confrontaciones directas siempre que le había sido posible. Sin embargo, esta vez, según diversas fuentes, consideraba que estaba en juego algo mucho más importante que las preferencias familiares o los deseos personales. A sus ojos, el debate se había convertido en una batalla por la memoria histórica de la monarquía. La controversia había dejado muy atrás los límites de una simple disputa administrativa. Lo que comenzó como una discusión sobre acceso había evolucionado hasta convertirse en un debate que afectaba a los fundamentos mismos de la custodia del legado real. De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones, Guillermo llegó a la conclusión de que el asunto ya no podía tratarse como una cuestión puramente familiar. Cuanto más analizaba sus implicaciones, más convencido parecía estar de que el legado de la reina Isabel requería un nivel de protección excepcional. Fuentes cercanas a círculos reales afirman que su postura se apoyaba en la idea de que ciertos símbolos de la monarquía implican responsabilidades además de privilegios. Para él, Isabel II no era únicamente una abuela querida cuyas pertenencias estaban siendo debatidas a puerta cerrada. Era la soberana que había definido toda una era. Su reinado había quedado profundamente integrado en la identidad misma de la institución. Por ello, cualquier elemento directamente vinculado a ese legado merecía una atención extraordinaria. Como consecuencia, las conversaciones comenzaron a alejarse de la cuestión de la propiedad para centrarse en un asunto mucho más trascendental, la autoridad de custodia. ¿Quién era responsable de proteger estos objetos históricos? ¿Quién tenía derecho a decidir cómo debían conservarse para las generaciones futuras? Esas preguntas se convirtieron rápidamente en el eje central de todas las discusiones importantes. Ya no importaba quién deseaba acceder a las piezas. Lo verdaderamente importante era quién asumía la responsabilidad de preservar la historia. La diferencia podía parecer sutil, pero dentro de los muros del palacio lo cambiaba absolutamente todo. Según diversas informaciones, varios asesores de alto nivel comenzaron a respaldar medidas de conservación más estrictas. Los procedimientos existentes fueron revisados con renovada urgencia. Los inventarios históricos volvieron a examinarse minuciosamente, y los protocolos de archivo quedaron sometidos a un escrutinio mucho más riguroso que nunca. Los funcionarios que inicialmente habían considerado el asunto como una simple cuestión administrativa se encontraron de repente participando en debates con posibles implicaciones constitucionales a largo plazo. Según diversas fuentes, el ambiente se volvió más serio con cada semana que pasaba. En el centro de todo se encontraba el príncipe Guillermo. Quienes conocen su forma de pensar afirman que insistía repetidamente en una diferencia fundamental entre las posesiones personales y los objetos históricos de la monarquía. Desde su perspectiva, no todos los objetos relacionados con un soberano podían ser tratados de la misma manera. Algunas piezas pertenecían a la esfera privada de la familia, otras pertenecían a la historia. El verdadero desafío consistía en determinar dónde se encontraba esa línea divisoria y garantizar que permaneciera protegida.
Muchos temían que, una vez difuminada esa frontera, futuras disputas serían inevitables. La postura del futuro rey comenzó a ganar respaldo entre varias figuras influyentes de la casa real. Algunos miembros de alto rango compartían la preocupación por la posibilidad de crear precedentes que complicaran los esfuerzos de conservación durante los próximos años. Otros apoyaban discretamente mecanismos de supervisión más estrictos destinados a garantizar que las colecciones de importancia histórica permanecieran protegidas frente a futuras controversias. Aunque pocos estaban dispuestos a hablar públicamente del asunto, diversas fuentes afirmaban que el apoyo a la postura de Guillermo continuaba creciendo entre bastidores. A medida que ese respaldo aumentaba, también se intensificaba la resistencia institucional frente a los esfuerzos atribuidos a la reina Camila. Lo que en un principio parecía una solicitud relativamente sencilla empezó a enfrentarse a múltiples revisiones, procedimientos y consultas adicionales. Supuestamente se introdujeron nuevos mecanismos de supervisión, se realizaron evaluaciones complementarias. Políticas de acceso que anteriormente apenas despertaban interés comenzaron a ser examinadas con extrema atención. Cada paso añadía un nuevo obstáculo, cada revisión provocaba un nuevo retraso. Y con cada nuevo acontecimiento, la balanza parecía inclinarse cada vez más lejos de cualquier posible compromiso. Para los partidarios de Camila, la situación resultaba cada vez más frustrante. Según diversas informaciones, consideraban que las discusiones se habían vuelto excesivamente complejas y restrictivas. Desde su punto de vista, el asunto estaba siendo transformado en algo mucho más grande de lo necesario. Sin embargo, los sectores más tradicionalistas del entorno palaciego seguían sin compartir esa visión. Para ellos, la cautela no era una exageración, era una obligación. Con el paso de las semanas, la división se volvió imposible de ignorar. Lo que había comenzado como una simple diferencia de opiniones evolucionó lentamente hacia dos visiones opuestas sobre la gestión del legado real. Un bando defendía la flexibilidad y las consideraciones familiares. El otro priorizaba la preservación histórica y el deber institucional. Ambos creían actuar en beneficio de la monarquía. Ambos permanecían firmemente comprometidos con sus principios. Y en medio de todo ello se encontraba el rey Carlos III, observando cómo una disputa crecía mucho más allá de lo que cualquiera había previsto. Sin embargo, mientras los funcionarios se concentraban en revisiones de acceso y protocolos de conservación, otra realidad comenzaba a hacerse evidente. La controversia ya no se limitaba a una sola colección ni a un único desacuerdo. Las relaciones estaban siendo puestas a prueba. Las alianzas comenzaban a cambiar. Suposiciones que durante años se habían dado por sentadas estaban siendo cuestionadas. Lo que muchos creyeron que terminaría discretamente se estaba convirtiendo en uno de los conflictos internos más delicados del reinado de Carlos III. Y quienes estaban involucrados estaban a punto de descubrir que las consecuencias se extendían mucho más allá de la disputa original. Sin embargo, el mayor impacto aún estaba por llegar, porque las consecuencias no recaerían únicamente sobre Camila. Nadie se encontró bajo una presión mayor que el propio rey Carlos. Mientras ya afrontaba enormes responsabilidades institucionales y desafíos personales, se vio obligado a desempeñar un complicado papel de equilibrio entre su esposa y su heredero. Para entonces, el desacuerdo había superado ampliamente la cuestión inicial que lo había desencadenado. Lo que comenzó como un debate sobre acceso y conservación ahora tocaba algunos de los temas más sensibles de toda la monarquía. Fuentes cercanas al palacio describían un ambiente de tensión creciente, donde cada conversación parecía tener consecuencias que iban mucho más allá del asunto inmediato. Y en el centro de esa situación se encontraba el rey Carlos III, un monarca encargado no solo de dirigir la institución, sino también de preservar la armonía dentro de una familia cada vez más dividida por visiones enfrentadas sobre el legado real. Según personas familiarizadas con la situación, Carlos intentó inicialmente encontrar una vía capaz de reducir las tensiones en lugar de agravarlas. Se afirma que promovió conversaciones privadas y alentó la negociación paciente, con la esperanza de evitar que el desacuerdo siguiera escalando. Durante décadas, la familia real había superado numerosas dificultades mediante discretas negociaciones a puerta cerrada. Muchos creían que esta situación acabaría siguiendo el mismo camino. Sin embargo, con el paso de las semanas se hizo evidente que ninguna de las partes consideraba que el asunto pudiera simplemente dejarse atrás. Los asesores más cercanos al rey supuestamente recomendaron actuar con extrema prudencia. Su preocupación no se limitaba al conflicto en sí, sino a la posibilidad de que algunos detalles llegaran al dominio público.
Incluso la percepción de un enfrentamiento entre el rey, la reina y el futuro rey representaba un riesgo considerable. Las casas reales dependen en gran medida de la estabilidad institucional, y mantener esa estabilidad se vuelve mucho más difícil cuando comienzan a circular narrativas enfrentadas dentro de los propios pasillos del palacio. Por ello, los miembros del personal trabajaron intensamente para mantener la confidencialidad de las conversaciones más delicadas. Las reuniones fueron cuidadosamente organizadas. Las comunicaciones fueron supervisadas con especial atención. El objetivo era claro: impedir que una discrepancia privada terminara convirtiéndose en un espectáculo público. Pero mientras los funcionarios se concentraban en contener la situación, el contenido mismo de la disputa seguía evolucionando. Lo que originalmente giraba en torno a políticas de conservación se estaba transformando progresivamente en una discusión sobre sucesión, autoridad y el futuro rumbo de la monarquía. Según diversos observadores, muchos comenzaron a interpretar el conflicto desde una perspectiva mucho más amplia. La postura de Guillermo ya no era vista únicamente como una respuesta a una solicitud concreta. Cada vez más personas la interpretaban como una señal de cómo planeaba ejercer la custodia de la institución cuando llegara su momento de liderarla. Esa percepción cambió completamente la dinámica del conflicto. Guillermo, según las fuentes, permaneció firme. Quienes participaron en las conversaciones afirman que continuó defendiendo los mismos principios que habían guiado su implicación desde el principio: preservación, responsabilidad y continuidad. Desde su punto de vista, el problema no era personal, era institucional. Sus partidarios admiraban su coherencia. Sus críticos consideraban que su postura era excesivamente rígida. Pero independientemente de la opinión de cada uno, una realidad se volvía cada vez más evidente. No estaba dispuesto a retroceder. Mientras tanto, los partidarios de la reina Camila intensificaban sus esfuerzos para encontrar soluciones de compromiso. Algunos seguían convencidos de que aún existía margen para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Otros advertían que mantener la resistencia solo serviría para profundizar divisiones innecesarias. Sin embargo, todas las propuestas terminaban chocando contra el mismo obstáculo. Cuanto más avanzaban las conversaciones, más regresaban a las cuestiones fundamentales relacionadas con el legado y la custodia histórica. Sin importar cuántas alternativas fueran consideradas, el desacuerdo esencial seguía sin resolverse. Para el rey Carlos, esa realidad representaba una situación extraordinariamente difícil. Las informaciones sugieren que comprendía los argumentos de ambos lados, entendía la dimensión emocional del conflicto. También apreciaba las preocupaciones institucionales, pero comprender un conflicto y resolverlo son dos desafíos completamente distintos. Comprender un conflicto y resolverlo son dos desafíos completamente diferentes. Con cada nueva ronda de conversaciones aumentaban las especulaciones sobre si el rey acabaría viéndose obligado a tomar una decisión definitiva. Estas especulaciones no se limitaban al personal del palacio. Entre observadores y comentaristas de la realeza, las preguntas se multiplicaban. ¿Respaldaría Carlos una solución de compromiso? ¿Apoyaría a quienes defendían la preservación estricta del legado histórico? ¿Intervendría personalmente o permitiría que los procedimientos establecidos determinaran el resultado? La ausencia de respuestas claras no hizo más que alimentar la curiosidad. En cierto sentido, el silencio del rey llegó a adquirir casi tanta relevancia como la propia controversia. Mientras tanto, la presión continuaba aumentando entre bastidores. Los asesores buscaban orientación, los funcionarios esperaban instrucciones. Las relaciones familiares soportaban una tensión cada vez mayor. Lo que había comenzado como una discrepancia interna empezaba a tener implicaciones relacionadas con el futuro equilibrio de influencia dentro de la monarquía. Todos los implicados comprendían que lo que ocurriera a continuación probablemente sería recordado mucho después de que la controversia inmediata desapareciera. Y entonces, tras meses de incertidumbre, debates y tensiones crecientes, parecía acercarse el momento que todos esperaban. Las posiciones estaban claramente definidas, las expectativas eran enormes. Solo faltaba la decisión que determinaría quién impondría finalmente su visión y qué mensaje enviaría ese resultado al conjunto de la Casa Real. Cuando las conversaciones alcanzaron su punto máximo de intensidad, una decisión final puso fin a toda la disputa de forma dramática. Según diversas fuentes cercanas a los círculos reales, el desenlace estuvo muy lejos de lo que muchos habían imaginado. En lugar de una solución intermedia, parecía haberse establecido un límite firme cuyas consecuencias resultaban imposibles de ignorar.
Después de meses de conversaciones privadas, interpretaciones enfrentadas y tensiones crecientes dentro del palacio, numerosos observadores esperaban que surgiera algún tipo de compromiso. Durante décadas, ese había sido el estilo tradicional de la monarquía. Los desacuerdos se gestionaban discretamente. Las conversaciones difíciles se suavizaban mediante concesiones mutuas. Conflictos aparentemente irresolubles terminaban encontrando algún camino hacia la convivencia. Pero, según los informes difundidos entre observadores de la realeza, esta situación siguió un rumbo diferente. La resolución final no pareció orientarse hacia la flexibilidad. Por el contrario, pareció reforzar un principio institucional. Fuentes familiarizadas con las conversaciones afirman que las solicitudes relacionadas con el vestuario de la reina Isabel II comenzaron a enfrentarse a obstáculos institucionales cada vez más sólidos y difíciles de superar. Lo que en un principio era una cuestión abierta, terminó siendo regulado por procedimientos más claros y mecanismos de supervisión más formales. Incluso el lenguaje utilizado para hablar del acceso cambió gradualmente. El énfasis dejó de centrarse en las posibilidades y pasó a centrarse en la protección. Para muchos dentro de la Casa Real, ese cambio representó un punto de inflexión decisivo. La importancia de aquel momento iba mucho más allá de la propia colección. A medida que continuaban las revisiones relacionadas con la conservación, las restricciones de acceso fueron definiéndose con mayor claridad. Protocolos que anteriormente permanecían en segundo plano pasaron a ocupar el centro de las discusiones. La relevancia histórica se convirtió en una consideración fundamental. La custodia institucional pasó a ser el principio rector. Según algunos observadores, el mensaje era inequívoco. Determinados elementos del legado de la reina Isabel serían tratados de forma diferente a las posesiones familiares ordinarias. Serían protegidos mediante salvaguardas institucionales diseñadas para sobrevivir a las preferencias individuales y a las circunstancias cambiantes del futuro. Para el príncipe Guillermo, el resultado representó, según diversas fuentes, una validación de la postura que había defendido desde el principio. Durante toda la controversia insistió en que el debate debía centrarse en la preservación y no en la conveniencia, en el legado y no en el acceso. Aunque algunos criticaban su aparente rigidez y otros elogiaban su firme compromiso, el desenlace parecía alinearse estrechamente con los principios que había defendido. Como consecuencia, su influencia dentro del debate creció considerablemente. Los defensores de la preservación dentro del entorno palaciego interpretaron el resultado como una victoria para la gestión responsable a largo plazo. Consideraban que las colecciones históricas vinculadas a la reina Isabel merecían un nivel de protección excepcional. A sus ojos, la conclusión demostraba que las responsabilidades institucionales podían prevalecer sobre los intereses personales cuando estaba en juego el legado de la corona. Lo que antes parecía incierto, ahora parecía firmemente establecido. Para la reina Camila, sin embargo, las circunstancias fueron diferentes. Diversos informes sugieren que el impulso inicial de sus propuestas terminó perdiendo fuerza. Tanto quienes consideraban el resultado decepcionante como quienes lo veían inevitable reconocían cada vez más que el margen de actuación se había reducido considerablemente. Las conversaciones dejaron de girar en torno a posibles cambios y comenzaron a centrarse en la aceptación de las limitaciones existentes. La posibilidad de un compromiso que muchos habían esperado durante meses fue desapareciendo progresivamente del escenario. Entre los cortesanos más veteranos, el desenlace fue interpretado como algo más que una simple decisión administrativa. Algunos lo describieron como un momento simbólico que reflejaba transformaciones más profundas dentro de la propia monarquía. Porque detrás de cada desacuerdo existe una cuestión relacionada con la influencia, y detrás de cada resolución existe una señal acerca de dónde reside realmente la autoridad. En este caso, muchos consideraban que esa señal era imposible de ignorar. Cada vez más observadores comenzaron a hablar del creciente papel del príncipe Guillermo en la toma de decisiones relacionadas con la institución. Aunque Carlos III seguía siendo el monarca reinante, esta controversia atrajo una atención inusual hacia la capacidad de Guillermo para influir en decisiones relacionadas con el futuro de la corona. Su determinación durante todo el proceso dejó una profunda impresión tanto en partidarios como en críticos. Para algunos, representó una demostración de liderazgo. Para otros, evidenció el surgimiento de un nuevo equilibrio de poder dentro de la familia real. Lo más llamativo era que ninguno de los implicados había pretendido originalmente provocar una prueba tan significativa. La controversia comenzó discretamente, avanzó lentamente,
pero al final se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Terminó siendo un debate sobre legado, autoridad, custodia histórica y sobre la propia identidad futura de la monarquía. Y mientras el palacio se adaptaba a esta nueva realidad, una verdad se hacía cada vez más evidente. El resultado nunca trató únicamente de quién obtuvo acceso y quién no. Se trató de aquello que la institución decidió priorizar cuando se enfrentó a intereses contrapuestos. Se trató de determinar qué principios guiarían a la monarquía en los años venideros. Pero esta historia jamás trató únicamente sobre vestidos, armarios o prendas cuidadosamente conservadas. Detrás de cada controversia real existe una pregunta mucho más profunda. ¿Quién dará forma al futuro de la monarquía? Y para muchos observadores fue precisamente esa pregunta la que esta disputa hizo imposible ignorar. Cuando la controversia llegó a su conclusión, la conversación ya había trascendido ampliamente los límites del vestuario de la reina Isabel II. Lo que permanecía era algo mucho mayor, algo que afectaba directamente a la futura dirección de la corona. Durante meses la atención se había centrado en solicitudes, restricciones, revisiones y argumentos enfrentados. Sin embargo, cuando la disputa comenzó a perder protagonismo, surgió una nueva percepción entre comentaristas y observadores de la realeza. La historia ya no giraba principalmente en torno a la reina Camila. Tampoco se centraba únicamente en políticas de conservación. Se había convertido en una historia sobre el príncipe Guillermo y sobre el tipo de monarca que podría llegar a ser algún día. Quienes siguieron de cerca la controversia consideran que su actuación reveló un estilo de liderazgo diferente al de generaciones anteriores. En lugar de buscar la solución más rápida o el compromiso políticamente más conveniente, parecía centrarse en las consecuencias a largo plazo. Durante toda la disputa regresó una y otra vez a los mismos conceptos: custodia, continuidad, responsabilidad y preservación. Sus partidarios interpretaron esa actitud como una muestra de disciplina. Sus críticos la consideraron una señal de rigidez, pero independientemente de la opinión de cada uno, pocos podían negar que estaba dispuesto a defender sus principios incluso cuando ello implicaba tensiones dentro de la propia familia. Esa actitud llevó inevitablemente a muchos observadores a compararlo con la reina Isabel II. Durante décadas, la difunta soberana fue admirada por su compromiso inquebrantable con la institución. Los sentimientos personales, las presiones públicas y las turbulencias políticas iban y venían, pero su principio rector permanecía inalterable. La monarquía era algo más grande que cualquier miembro individual de la familia. Era una responsabilidad heredada de generaciones anteriores y custodiada para las generaciones futuras. Según algunos comentaristas reales, la actuación de Guillermo durante esta controversia reflejó una filosofía muy similar. De forma consciente o no, parecía transmitir que la protección del legado institucional seguiría siendo una de sus máximas prioridades. Y mientras estas comparaciones se volvían más frecuentes, también cambiaban las conversaciones sobre la distribución de influencia dentro de la casa real. Durante años, la atención había estado centrada naturalmente en Carlos III, pero esta controversia despertó un creciente interés por el papel que Guillermo comenzaba a desempeñar entre bastidores. Muchos analistas señalaron que su postura no solo había influido en el desenlace de la disputa, sino que además había recibido un respaldo significativo por parte de quienes defendían medidas más estrictas de preservación. Eso alimentó nuevas especulaciones sobre cómo podría evolucionar gradualmente la autoridad dentro de la monarquía durante los próximos años. En muchos sentidos, esta controversia terminó convirtiéndose en un símbolo de transición generacional. Todas las monarquías atraviesan momentos en los que una era comienza a dar paso a otra. Algunas transiciones son espectaculares, otras se desarrollan mediante pequeños acontecimientos que poco a poco revelan cambios mucho más profundos. Según numerosos observadores, esta controversia pertenece claramente a la segunda categoría. No hubo anuncios oficiales, no hubo declaraciones públicas que marcaran el cambio. Pero muchos creen que el resultado dejó pistas discretas, aunque significativas, sobre el rumbo que podría seguir la institución en el futuro. Y esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue despertando tanto interés mucho después de que terminaran las discusiones originales. ¿Adoptarán las futuras generaciones el mismo enfoque? ¿Seguirá la preservación histórica teniendo prioridad sobre la accesibilidad? Esas preguntas permanecen sin respuesta. Sin embargo, reflejan una creciente conciencia de que la monarquía está adaptándose a una nueva realidad. Y quizá ese sea el resultado más importante de toda esta controversia.
El conflicto puso al descubierto conversaciones mucho más profundas que ya se desarrollaban bajo la superficie. Conversaciones sobre liderazgo, sobre responsabilidad, sobre el tipo de institución que la monarquía desea convertirse en las próximas décadas. Aunque las opiniones continuaban divididas respecto a determinadas decisiones, existía un consenso cada vez mayor en torno a una idea. Una nueva etapa comenzaba a tomar forma. La disputa inmediata pudo haber terminado, pero sus repercusiones continuaban resonando en los pasillos del palacio. Porque cuando una controversia revela los valores que guiarán a la próxima generación de líderes, deja tras de sí algo mucho más importante que una simple victoria o una derrota. Y cuando finalmente el polvo comenzó a asentarse, quedó una lección duradera para todos los involucrados. Al final, la controversia dejó mucho más que orgullo herido y titulares incómodos. Reveló una verdad sobre la monarquía moderna que pocos habían comprendido plenamente hasta entonces. Durante meses, la atención se centró en el conflicto inmediato. Los observadores debatían quién tenía razón, quién se equivocaba, quién poseía la autoridad y quién había resultado vencedor. Pero a medida que el ruido alrededor de la disputa fue desapareciendo, comenzó a emerger una realidad más profunda. La historia nunca trató realmente del acceso a una colección. Tampoco se trató únicamente de puntos de vista enfrentados dentro de la familia real. Detrás de cada argumento, cada revisión y cada conversación privada se desarrollaba una lucha mucho más importante. Una lucha entre el legado y el deseo personal. Esa tensión ha acompañado a las monarquías a lo largo de toda la historia. Cada generación hereda símbolos, tradiciones y responsabilidades creadas por quienes la precedieron. Y el desafío siempre ha sido el mismo. ¿Existen esos tesoros para servir a los individuos? ¿O son los individuos quienes existen para proteger esos tesoros? Según numerosos comentaristas reales, esta controversia obligó a plantear esa pregunta de una manera que pocos habían previsto. Quizá por eso la figura de la reina Isabel II pareció estar presente durante cada etapa del conflicto, incluso después de su fallecimiento. Mucho tiempo después de su partida, su influencia seguía siendo imposible de ignorar. Las conversaciones sobre su vestuario nunca fueron simples discusiones acerca de prendas cuidadosamente conservadas. En realidad, eran conversaciones sobre los valores que ella representó durante toda su vida. El deber, la continuidad, el servicio, la estabilidad. Durante más de 70 años, Isabel II encarnó esos principios. Y, en muchos sentidos, esta controversia demostró que esos mismos principios continúan influyendo en las decisiones de la monarquía incluso después del final de su reinado. Es precisamente dentro de ese contexto donde el papel del príncipe Guillermo adquiere una relevancia aún mayor. A lo largo de toda la disputa, se presentó no como alguien que buscaba ampliar su influencia, sino como alguien que pretendía proteger un legado. Tanto si sus partidarios interpretan su actitud como una muestra de determinación admirable, como si sus críticos la consideran una cautela excesiva, el resultado dejó una impresión muy clara. Proyectó la imagen de una persona dispuesta a defender las prioridades institucionales, incluso cuando ello implica costes personales o políticos. Para muchos observadores, esa actitud refleja las responsabilidades de un futuro rey que ya comienza a prepararse para el peso de la corona. Al mismo tiempo, la controversia ofreció una visión reveladora de los desafíos que enfrenta el rey Carlos III. Su posición fue posiblemente la más difícil de todas. Debía liderar la institución mientras intentaba preservar la unidad familiar. Debía equilibrar intereses enfrentados sin dar la impresión de favorecer a ninguna de las partes. Cada decisión tenía consecuencias. Cada silencio generaba nuevas especulaciones. En muchos sentidos, la disputa puso de manifiesto una de las cargas más complejas de la monarquía moderna. La necesidad constante de navegar entre las relaciones personales y las responsabilidades institucionales. En cuanto a la reina Camila, el desenlace terminó convirtiéndose, según algunos observadores, en una especie de advertencia. No únicamente por la derrota en sí, sino por lo que dicha derrota simbolizaba. La controversia demostró que incluso quienes ocupan las posiciones más elevadas dentro de la vida real están sujetos a límites establecidos por la propia institución. La influencia puede ser importante, las relaciones personales también pueden serlo, pero existen ciertos principios que permanecen por encima de las ambiciones individuales. Para los sectores más tradicionalistas, esa realidad fue precisamente la que definió el desenlace de todo el episodio. Sin embargo, quizá la lección más duradera se encuentre en el poder de los símbolos.
Las monarquías no sobreviven únicamente gracias a sus palacios, sus títulos o sus colecciones históricas. Sobreviven porque las personas creen que esos símbolos representan algo más grande que quienes los poseen temporalmente. La reina Isabel comprendió perfectamente esa realidad, y el príncipe Guillermo parece decidido a mantenerla viva. Por ello, la controversia relacionada con su legado terminó reforzando una idea fundamental. La custodia responsable sigue siendo una de las obligaciones más importantes de la monarquía. Como consecuencia, muchos observadores creen que este episodio será recordado no por el desacuerdo que lo originó, sino por las preguntas que planteó sobre el futuro. Preguntas sobre liderazgo, preguntas sobre responsabilidad, preguntas sobre la forma en que las futuras generaciones protegerán las tradiciones que les han sido confiadas, porque toda transición genera incertidumbre, y toda nueva era pone a prueba la capacidad de los viejos valores para sobrevivir. Sin embargo, si esta controversia dejó una enseñanza clara, es que el futuro de la corona dependerá cada vez más de quienes estén dispuestos a colocar el legado por encima de las preferencias personales, de quienes sean capaces de pensar más allá de las victorias inmediatas, de quienes estén dispuestos a proteger aquello que heredaron para que continúe existiendo mucho después de que ellos hayan desaparecido. Porque dentro de la casa de Windsor, el poder nunca se mide por aquello que alguien puede reclamar para sí mismo. Se mide por aquello que está dispuesto a proteger para quienes vendrán después. Y en esa silenciosa lucha entre legado y ambición, el futuro rey dejó su posición absolutamente clara.